El 4 de noviembre de 1881, cogí un resfriado muy fuerte en una tormenta de nieve en Prescott, Arizona, ya que iba vestido con ropa ligera, lo que me provocó una neumonía o fiebre pulmonar. Recurrí al jengibre de Jamaica y al té de pimienta para aliviarme y mantener mis fuerzas hasta poder llegar a casa y recibir la atención adecuada. El día 13 acampé en un cañón a 10 millas al oeste de Prescott, con mi hijo Patton. Teníamos una yunta de 8 caballos y 2 carromatos. Esa noche sufrí más que la muerte. La noche siguiente acampamos en casa del señor McIntyre, unas 20 millas más adelante. Me quedé allí 2 noches y un día, durante los cuales no tomé nada más que té de pimienta. El día 16 nos dirigimos al rancho de Black, 28 millas más cerca de casa, y nos alojamos muy cómodamente en la casa del señor Black. Hacia las 11 de la noche me desperté y, para mi sorpresa, vi a unos 6 u 8 hombres de pie alrededor de mi cama. No les temía, sino que sentía que eran mis amigos. Al mismo tiempo, oí una voz que parecía provenir de un reloj octogonal situado en el lado opuesto de la casa. Empezó a hablar y a insultar, lo que llamó mi atención, pero me dijeron que no le prestara atención. En ese momento oí el canto más hermoso que había escuchado en toda mi vida. Estas eran las palabras, repetidas 3 veces por un coro. Dios bendiga al hermano David Kimball. Enseguida distinguí entre ellas la voz de mi segunda esposa, Julia Merrill, que en vida era una buena cantante. Esto, por supuesto, me sorprendió. Justo entonces, mi padre comenzó a hablarme, con una voz que parecía provenir de muy lejos. Comenzó contándome sus relaciones con el presidente Young, el profeta José y otros en el mundo espiritual. Luego preguntó por sus hijos y pareció lamentar que su familia estuviera tan dispersa y dijo que habría una gran reforma en su familia en un plazo de 2 años. También me dijo dónde debía vivir, así como tú y otros, y muchas otras cosas. Conversé libremente con mi padre, y mis palabras fueron repetidas 3 veces por otras tantas personas diferentes, exactamente tal y como las pronuncié, hasta que le llegaron a él, y entonces sus palabras hacia mí me fueron transmitidas de la misma manera. Después de todo esto, cedí a la duda, pensando que tal vez solo fuera un sueño, y para convencerme de que estaba despierto, me levanté y salí al aire libre. Regresé, y aún me invadía el espíritu de la duda. Para comprobarlo aún más, le pedí a mi esposa Julia que me cantara una estrofa de una de sus viejas canciones. Entonces, el coro, que había seguido cantando, se detuvo, y ella cantó la canción completa, con cada palabra clara y hermosa. El nombre de la canción era «Piensa él alguna vez en mí». Mis ojos se dirigieron entonces hacia el sur y allí, como en un gran parqué, contemplé a cientos, incluso miles, de amigos y familiares. Entonces se me concedió el privilegio de hacer preguntas, y así lo hice. Esto duró algún tiempo, tras lo cual el canto comenzó de nuevo, justo encima de mí. Me envolví en un par de mantas y salí al aire libre, decidido a ver a los cantantes, pero no pude ver nada, aunque seguía oyendo las voces. Volví a mi sofá, y los cantos, que eran muy comunicativos e instructivos, continuaron hasta que amaneció. Durante todo ese tiempo, el reloj que he mencionado siguió con sus maldiciones y insultos. El señor y la señora Black se levantaron a la hora habitual y prepararon el desayuno. Me levanté, me aseé, por sencillo que fuera, y desayuné con mis anfitriones. Cuando mi hijo estuvo listo para partir, fui a pagar mi cuenta y, para mi sorpresa, oí una voz que decía o comunicaba: «David Kimball ha pagado su cuenta». Cuando subí al carro, mis guardias, o los que habían estado alrededor de mi cama durante la noche, seguían conmigo. Mi padre me había dicho que él, el presidente Young y otros me visitarían la noche siguiente. Seguimos conduciendo hasta las 11 de la mañana, cuando apareció una multitud de espíritus malignos. Estaban decididos a destruirme, pero yo tenía el poder mental para no prestarles atención y dejé que me maldijeran todo el día sin hacerles caso en lo posible. 5 veces se lanzaron en masa para entrar en la carreta. La última vez donde yo estaba, pero mis amigos espirituales los mantuvieron alejados. Alrededor de las 2 de la tarde,
Le dije a mi hijo que se detuviera para dar de beber a los caballos. Para ello, utilizamos los barriles que llevábamos con nosotros. Después de esto, caminé hacia el lado oeste de mis carros y, mirando hacia el este, vi y oí a los espíritus malignos flotando en el aire y cantando maldiciones contra Brigham Young. Vi otros dos grupos del mismo tipo, pero no los oí. Luego miré hacia el sur y toda la atmósfera estaba llena de espíritus caídos o aquellos que no habían obtenido cuerpos. Otros que intentaban atormentarme eran espíritus que habían vivido en la tierra. Al ver tantos y recibir los elogios de mi guardia por ver tan bien, me sentí un poco tímida y pregunté a mis amigos espirituales si tenían alguna ayuda. La respuesta fue, sí, mucha. Entonces le dije a mi chico que siguiera adelante. Él era totalmente ajeno a todo lo que me estaba sucediendo, y poco después estaba tan agotada que caí en un sueño intranquilo y debí de dormir un buen rato. Cuando desperté, parecía estar solo y estaba tumbado boca arriba, cuando, de repente, vi a un anciano y a dos chicas jóvenes. Esta visión me sorprendió de repente, y, al ver que mi guardia había desaparecido, salté del carro y me subí al asiento de resorte junto a mi chico. Pero no podía alejarme de ellos. Me dijeron con voz áspera y ronca que el diablo iba a matarme y que me seguiría día y noche hasta destruirme. Recordé la promesa que mi padre me había hecho la noche anterior, que tenía intención de visitarme a la noche siguiente, y me armé de valor e intenté no prestar atención a mis perseguidores, pero debo confesar que estaba asustado. Llegamos a Wickenburg justo al atardecer. El anciano y las chicas me atormentaron y tentaron durante todo el camino, pero nunca se acercaron mucho a mí. Cenamos y tomé una habitación en el Hotel Peoples y me retiré alrededor de las 10 de la noche. Cuando todo estaba en silencio, mis amigos espirituales, 8 en total, regresaron y mis torturadores tuvieron que marcharse. Poco después, una visión gloriosa se apoderó de mí. Ante mí se presentaron miles de santos, muchos de los cuales habían muerto en Nauvoo, en Winter Quarters, en las llanuras y en Utah. Vi al hermano Pugmire y a muchos otros que no sabía que habían fallecido. Cuando mi madre se me apareció, fue tan real y me sentí tan feliz que exclamé en voz alta. Tan poderosa fue esta visión que le pedí al presidente Young, que parecía estar dirigiendo los asuntos 3 veces que me relevara o me desmayaría. Muchos otros pasaron en orden regular, y reconocí a casi todos ellos, y me dijeron los nombres de todos los que no conocía. Mi padre estaba sentado en una silla con las piernas cruzadas y las manos juntas, como lo habíamos visto a menudo. Los que pasaban lo habían ocultado de mi vista hasta entonces. Esta escena desapareció, y entonces fui llevada en la visión a un vasto edificio, construido según el plan de la Orden de Sion. Entré por una puerta sur y me encontré en una parte del edificio que estaba sin terminar, aunque muchos obreros trabajaban en ella. Mi guía me mostró toda esta mitad de la casa y luego me llevó a la otra mitad, que estaba terminada. Su riqueza, grandeza y belleza desafiaban toda descripción. Había muchos apartamentos en la casa, que era muy espaciosa y diferían en tamaño y en la finura de la mano de obra, según los méritos en la tierra de quienes los iban a ocupar. Me sentí más a gusto en la parte sin terminar, entre los obreros. La parte superior de la casa estaba llena de santos, pero no podía verlos, aunque algunos de ellos conversaban conmigo, con mi padre y mi madre, con el tío Joseph Young y con otros. Mi padre me dijo muchas cosas y recibí muchas reprimendas por mis malas acciones. Sin embargo, le costaba mucho que me fuera, y parecía sentirse muy mal cuando llegó el momento de partir. Me dijo que podía quedarme allí si así lo deseaba, pero le rogué que me dejara quedarme con mi familia el tiempo suficiente para que se sintieran cómodos, para arrepentirme de mis pecados y prepararme mejor para el cambio. Si no hubiera sido por eso, nunca habría regresado a casa, excepto como cadáver. Finalmente, mi padre me dijo que podía quedarme 2 años y hacer todo el bien que pudiera durante ese tiempo, después de lo cual vendría a buscarme. Mencionó a otras 4 personas a las que también vendría a buscar, aunque no dijo que fuera a ser al mismo tiempo. El 18 de noviembre, alrededor del mediodía,
Salimos de Wickenburg, que está a 22 millas del rancho de Black, donde habíamos pasado la noche anterior, para emprender el viaje de regreso a casa. Estaba agotado por lo que había vivido, y sentía que mi mente se iba apagando rápidamente, pero tenía la confianza de que llegaría vivo a casa. No había ancianos que me administraran la ordenación, ni amigos bondadosos que atendieran mis necesidades, excepto mi hijo, que ya tenía bastante con cuidar de 8 caballos y 2 carromatos. A medida que mi mente divagaba y se debilitaba, me sentía perturbado y dominado por influencias sobre las que no tenía ningún control, y mis amigos, los buenos espíritus, me habían abandonado. Esa tarde recorrimos unas 20 millas y acampamos a unas 8 millas del agua en el desierto del río Salt, que tiene unas 50 millas de ancho. Durante la primera parte de la noche, oí a los caballos correr como si estuvieran asustados. Mi hijo dormía, pero yo me levanté, me puse el abrigo sobre los hombros, salí al lugar donde estaban y los tranquilicé. Estaba a punto de volver a la carreta cuando aquel mismo anciano de barba gris que me había atormentado antes se interpuso entre mí y las carretas. Llevaba un cuchillo largo en la mano. Me asusté y huí, y él me persiguió, diciéndome que iba a matarme. No puedo describir lo que pasé, y ninguna lengua mortal podría contarlo. Vagué 2 días y 3 noches por el desierto del río Salt, sufriendo la mayor parte del tiempo tormentos infernales, más allá de lo que cualquier mortal pueda imaginar. Cuando recuperé la cordura y la fiebre que me había invadido remitió, me encontré tumbado en la cima de una colina desolada, perdido en el desierto, helado, hambriento, sediento y débil. Apenas llevaba ropa, estaba descalzo y mi cuerpo estaba lleno de cactus de la cabeza a los pies. Mis manos eran una perfecta maraña de espinas y zarzas. Esto, junto con la certeza de que no había nadie cerca de mí, me hizo darme cuenta de la terrible situación en la que me encontraba. No podía caminar. Pensé en quitarme la vida, pero no tenía ningún cuchillo ni nada con lo que hacerlo. Intenté cortarme una arteria del brazo con una piedra afilada que había recogido, con la esperanza de desangrarme, pero ni siquiera eso me fue concedido. Los lobos y los cuervos revoloteaban a mi alrededor, esperando ansiosos mi muerte. Tenía un palo largo y pensé en cavar un hoyo profundo y cubrirme lo mejor que pudiera, para que los lobos no devoraran mi cuerpo hasta que mis amigos me encontraran. La noche del 21 pude ver un fuego a unos 40 kilómetros al sur, y me sentí satisfecho al pensar que eran mis amigos que venían a buscarme. Conocía la zona en la que me encontraba. Estaba a unos 13 kilómetros de unas casas donde podría haber conseguido agua y algo de comer, pero había perdido todas mis fuerzas, y me dolían tanto los pies que no podía ponerme de pie. Pasó otro día largo y triste, pero no veía nada más que lobos y cuervos y un desierto árido cubierto de cactus, y estaba convencido de que la promesa de 2 años de vida que me había hecho mi padre no se cumpliría. Mientras me encontraba en esta terrible situación, y cuando ya casi había perdido toda esperanza, mi padre y mi madre se me aparecieron, me dieron de beber agua y me consolaron, diciéndome que mis amigos, que estaban buscándome, me encontrarían, y que viviría 2 años más, tal y como me habían prometido. Cuando llegó la noche, vi otra hoguera a unos cientos de metros de mí, y pude ver a mis amigos alrededor de ella, pero estaba tan ronco que no podía hacer que me oyeran. Para entonces, mi cuerpo estaba casi sin vida y apenas podía moverme, pero mi mente estaba en perfectas condiciones y podía darme cuenta de todo lo que sucedía a mi alrededor. En la mañana del día 23, al amanecer, llegaron, unos 20 en total, 2 de mis propios hijos, mi sobrino William, el obispo E., Pomeroy, John Lewis, John Blackburn, Wiley Jones y otros, todos amigos y parientes de Mesa, que me habían seguido el rastro entre 75 y 100 millas. Les estreché la mano y todos se alegraron mucho de verme con vida, aunque en un estado tan lamentable. No me atreveré a describir mis propios sentimientos. Les dije que tuvieran mucho cuidado al darme agua al principio. Me envolvieron en unas mantas, me subieron a una carreta y designaron a John Lewis para que me cuidara como médico y enfermero. Después de tomar unos sorbos de agua,
Estaba casi desesperado por beber más, pero ellos, sabiamente, se negaron a dármela, excepto en pequeñas dosis cada media hora. Tenía que recorrer unas 75 millas para llegar a casa. Llegamos a mi casa en Jonesville la tarde del 24 de noviembre, donde mi esposa y mi familia se hicieron cargo de mí y me cuidaron con ternura y esmero. En pocos días me recuperé. Conté mi experiencia al presidente McDonald, al obispo Pomeroy, a C.I. Robson y a otros, y la mayoría me creyó, pero algunos dudaron de mi palabra. Les dije que solo me quedaban 2 años de vida, por lo que podrían saber si se trataba de una manifestación verdadera o no. Ahora, querida hermana, conoces un poco de la experiencia de tu hermano David. Sé que estas cosas me fueron mostradas por mi propio bien, y que no fue un sueño, sino una realidad gloriosa y terrible. Mis hermanos, que me respetan, creen mi historia. Me consolaré con el conocimiento que he obtenido. Deja que el mundo siga su curso y que el infierno y el diablo continúen su guerra contra los santos de Dios. Yo sé por mí mismo que el mormonismo es verdadero. Con la ayuda de Dios, mientras viva, me esforzaré por hacer el bien, y te veré dentro de poco, y te lo contaré todo, ya que nunca se borrará de mi memoria. Con mis mejores deseos, a los que se suman mi esposa y mis hijos, sigo siendo, como siempre, tu afectuoso hermano, David P. Kimball. El resto de la historia. Vida de David P. Kimball. Páginas 57 hasta 70. La mañana del 19 de noviembre, cuando Patén se levantó y no encontró a su padre, pensó que probablemente había salido a buscar los caballos y no se inquietó por él. Encendió el fuego, preparó el desayuno y esperó un rato, pero no lo vio ni oyó por ninguna parte. Los caballos llegaron al campamento y los ataron, les dieron de comer y beber. Patén comió, ensilló un caballo y cabalgó de vuelta hacia Wickenburg, hasta que llegó a un pequeño lugar llamado Seymour, en el Hasayampa, pero no pudo averiguar nada sobre el paradero de su padre. Volvió al carro y buscó en los alrededores del campamento, pero no encontró nada más que el abrigo de su padre, que estaba a unos cientos de metros del carro. Al tratarse de un antiguo campamento, era imposible encontrar sus huellas. Finalmente llegó a la conclusión de que se había ido hacia casa, así que enganchó su yunta y se dirigió hacia allí hasta llegar a la casa del señor Calderwood en Agua Fría. En este lugar había un pozo excavado en el desierto a unas 20 millas de Salt River. Patén había recorrido unas 22 millas antes de llegar a este punto, pero se sintió decepcionado al no saber nada de su padre. Había viajado toda la noche, y el señor Calderwood ya estaba despierto cuando llegó. Le contó su historia y él le aconsejó que dejara allí su yunta, tomara el mejor par de caballos, los enganchara a su carreta y se dirigiera a Mesa. Allí podría conseguir ayuda para buscar al hombre desaparecido. La distancia era de 40 millas, lo que le llevaría todo el resto del día, el 20. Sin embargo, siguió el consejo y llegó a su destino a las 9 de la noche. La noticia se difundió, y en menos de 2 horas, 20 de los mejores y más experimentados hombres de Mesa y Jonesville estaban en camino, llevando a Patén con ellos. También llevaron un carro con agua y provisiones, pero la mayoría de ellos iban montados en los mejores caballos. Tenían que recorrer 60 millas antes de comenzar la búsqueda, que se llevó a cabo a la luz del día a la mañana siguiente. Después de alimentar a sus caballos y almorzar, celebraron una reunión y acordaron cumplir la siguiente norma. Si alguno de los miembros del grupo encontraba sus huellas, debía hacer humo para llamar a los demás en esa dirección. A continuación, partieron en diferentes direcciones. Peinaron la zona hasta alrededor del mediodía, cuando Cern Sorenson y Charles Rogers encontraron sus huellas. Supusieron que estaban a unas 12 millas del lugar donde se había perdido y a unas 10 millas de Agua Fría, cerca de la carretera principal en el lado sur. Pronto reunieron algunas ramas y encendieron un fuego, echando muchas hierbas verdes, etc., para provocar humo, y pronto atrajeron la atención de sus compañeros. Siguieron sus huellas. Daban vueltas y vueltas, sin seguir una dirección concreta. En algunos lugares cruzaba sus huellas 8 o 10 veces en 100 yardas, lo que hacía muy difícil seguirlas. Después de pasar parte de la tarde siguiéndole el rastro, las huellas finalmente tomaron un rumbo directo hacia el norte. Para entonces,
Todo el grupo de búsqueda estaba reunido. Se celebró otra reunión y se adoptó el plan de que 8 jinetes, 4 a cada lado de sus huellas, cabalgaran a una distancia considerable entre sí para cortar el camino si giraba a la derecha o a la izquierda, y 2 o 3 de los mejores rastreadores siguieran las huellas, mientras que la carreta y el carro los seguían. Estos estuvieron fuera de la vista la mayor parte del tiempo, ya que los rastreadores avanzaron muy rápido después de adoptar este plan. El terreno era bastante blando, y los que seguían el rastro galopaban con sus caballos durante kilómetros. Pero la oscuridad pronto puso fin a su trabajo por ese día, lo cual fue bueno tanto para los hombres como para los animales. Habían recorrido más de 100 millas en unas 20 horas. Eran hombres trabajadores y tenían mucha fuerza para seguir adelante en cualquier circunstancia. Acamparon en el terreno más elevado que pudieron encontrar en las cercanías y encendieron una gran hoguera que los que estaban de guardia mantuvieron encendida toda la noche. Tan pronto como hubo suficiente luz para ver las huellas, todos los hombres se pusieron en marcha y avanzaron lo más rápido que pudieron dadas las circunstancias. Era la mañana del día 22. Un gran inconveniente con el que se encontraron ese día fue que, cuando llegaban a un barranco profundo por donde había corrido el agua durante la temporada de lluvias, las huellas seguían a veces durante kilómetros y luego continuaban en la dirección anterior. Con frecuencia se encontraban lugares en la arena donde el perdido había cavado con las manos en busca de agua. De vez en cuando encontraban un trozo de su ropa y veían lugares donde se había topado con cactus de cola de zorro, garras de gato y otros arbustos espinosos. En un lugar encontraron que había roto la rama de un árbol para usarla como bastón. El grupo siguió sus huellas todo el día sin detenerse, solo cuando se vieron obligados a hacerlo por haber perdido el rastro o por alguna otra causa. La oscuridad los sorprendió de nuevo, pero no se oía ni se veía nada del hombre desaparecido. Dormían sobre sus huellas, manteniendo el fuego encendido toda la noche como antes. Sus hijos y otros no podían descansar y seguían sus huellas después del anochecer, encendiendo cerillas y acercándolas al suelo para ver si podían encontrarlo. Algunos creyeron oír un sonido, pero era tan indistinto que no pudieron discernir la dirección de la que provenía. Era él quien llamaba, pues entonces se encontraban a solo unos cientos de metros de él, pero estaba demasiado ronco para que lo oyeran. En la mañana del día 23, al amanecer, sus ansiosos amigos seguían sus huellas y habían recorrido una corta distancia cuando Charles Peterson lo vio. Tenía un bastón largo en la mano y se había levantado todo lo que podía, con una rodilla en el suelo y el otro pie en el suelo, estirándose todo lo que podía y mirando ansiosamente su llegada. La multitud se apresuró y en pocos segundos estaban con él, siendo el obispo E. Pomeroy el primero. Estaba en su sano juicio y reconocía a todos los presentes, y se alegró de estrecharles la mano, llamándolos a cada uno por su nombre. Estaba de buen humor y bromeaba con los muchachos con frecuencia, y les daba instrucciones para que tuvieran cuidado al darle agua, etc. No había agua excepto en una cantimplora que se había reservado para su uso especial. La compañía sufrió por falta de agua, ya que habían recorrido más de 150 millas en menos de 48 horas. David había cavado un hoyo profundo con su bastón y había utilizado las manos para mover la tierra. Dijo que estaba cavando su propia tumba. Lo envolvieron en mantas y lo subieron al carro. Todos se dirigieron a las casas más cercanas, a 7 u 8 millas de distancia, en Hasayampa, donde se refrescaron con agua y algo de comer. Pronto se pusieron en camino de regreso a casa. Condujeron hasta la casa del señor Calderwood, que estaba a unas 30 millas, y pasaron allí la noche. Este fue muy amable con todos, y les dijo que se sirvieran todo lo que tuvieran, como heno, grano y comida. Se comportó como un caballero en todos los aspectos. Un gran número de hombres también había salido de Phoenix en busca de David, entre ellos el alguacil de los Estados Unidos y otros. Hombres e indios cabalgaban por el desierto en todas direcciones. A la mañana siguiente, la compañía se dirigió a Jonesville, a 40 millas de distancia, donde llegaron alrededor de las 3 de la tarde. David fue llevado a su casa, donde lo rodearon su amada esposa y sus hijos. Cuando relató sus experiencias, dijo que lo que le impidió morir ahogado por falta de agua fueron los guijarros húmedos que excavó de los barrancos bajos y se llevó a la boca.
Los indios dijeron que ningún ser humano podía caminar tan lejos como él, sin agua, y vivir 4 días y 5 noches. El grupo que lo encontró dijo que debía de haber caminado 75 millas, algunos dijeron que 100. Él testificó que, en la tarde del día 22, su padre y su madre le dieron agua y le dijeron que sus amigos lo encontrarían. No le quedaba ninguna prenda de ropa, excepto la ropa interior, que estaba muy rota. Antes de salir de casa para su viaje a Prescott, David había trabajado varios días arreglando sus libros y cuentas y quemando todos los papeles inútiles, tras lo cual le dijo a su esposa que se sentía diferente al emprender este viaje, diferente a como se había sentido nunca antes. Dijo que le parecía que nunca volvería. Le dijo que, si así fuera, había arreglado sus asuntos de tal manera que ella no tendría ningún problema y sabría tanto como él al respecto. Ella solía hablar de estos curiosos comentarios y se sentía muy preocupada. Cuando llegó la noticia de que había desaparecido, todo le quedó claro y nunca esperó verlo volver a casa con vida. Nada podía consolarla, y veló día y noche hasta que lo trajeron a casa. David nunca estuvo satisfecho con su casa de Jonesville debido a ciertas condiciones que rodeaban el lugar, por lo que cambió su granja y sus mejoras por una casa en Mesa. Cuando se instaló en su nueva vivienda, firmó un contrato con el gobierno para suministrar a Fort McDowell 800 cordadas de leña que debían entregarse en un plazo determinado. En lugar de ganar entre $1,200 y $1,500 con su contrato, lo compartió con sus amigos y familiares. Varios de los ciudadanos más influyentes de Mesa estaban estrechamente relacionados con el hermano Kimball en asuntos comerciales y religiosos cuando era presidente de la estaca Bear Lake de Zion y conocían su valía. Más tarde fue llamado para presidir una pequeña colonia de santos que se habían establecido cerca de la cabecera del río San Pedro. Este llamamiento fue una gran decepción para David, en muchos sentidos. Pero, sin protestar, hizo el sacrificio. Vendió su propiedad de Salt River y emprendió un viaje de 200 millas hacia el sureste para cumplir con su nuevo llamamiento. Al llegar a su destino, no perdió tiempo en construir una casa cómoda, y pronto se rodeó de otras mejoras, que fueron un honor para la comunidad en la que vivía. Con la ayuda de la gente, construyó un canal, y pronto Santee, David se organizó como un barrio. Fue elegido obispo. Más tarde se convirtió en miembro de la Junta Escolar del condado de ese distrito, cargo que ocupó mientras vivió. La nueva sección del país, que se extendía hacia el norte hasta el valle de Gila, pronto cobró importancia, lo que dio lugar a la organización de la estaca St. Joseph de Zion, con Christopher Layton como presidente y David P. Kimball como primer consejero, pero este último no estaba destinado a ocupar ese cargo por mucho tiempo. Sus días en la tierra estaban llegando rápidamente a su fin. Se recordará que, en una carta a su hermana Helen, con fecha del 8 de enero de 1882, hizo esta declaración. Papá finalmente me dijo que podía quedarme 2 años más, después de los cuales vendría a buscarme, y también mencionó los nombres de otras 4 personas a las que vendría a buscar. Te veré dentro de poco, y te lo contaré todo, ya que nunca se borrará de mi memoria. Durante el otoño de 1883, David visitó Salt Lake City para ver a sus familiares y amigos, a quienes confirmó con sus propias palabras todo lo que contenía su carta, y les contó muchas otras cosas relacionadas con su extraordinaria experiencia, sintiéndose dolido porque muchos parecían dudar de su palabra y sin querer ser entrometido. Cuando se despidió de sus amigos, había algo en él que parecía indicar que se despedía de ellos para siempre. Sin duda, su visita se realizó con ese objetivo en mente, ya que habían pasado casi 2 años desde que se perdió en el desierto, poco después de regresar a Santados. David. Casi la primera noticia que llegó de allí fue la de su muerte. Una carta de su sobrino, Charles S. Whitney, que entonces vivía con él, escrita a su casa el 22 de noviembre de 1883, decía lo siguiente: El tío David falleció esta mañana a las 6:30, tranquilamente, y al parecer, sin sufrir ningún dolor. Poco antes de morir, levantó la vista y gritó: «Padre, padre». Durante toda la noche, había estado llamando al tío Heber. Recordarás que te contó cómo el abuelo se le apareció cuando se perdió en el desierto y cómo le suplicó que le concediera 2 años más,
y se le concedió ese tiempo para quedarse. El sábado pasado, el día en que se encontraba tan mal, hacía justo 2 años desde el día en que se perdió, y hoy hace justo 2 años desde el día en que su padre y su madre vinieron a él y le dieron de beber agua, y le dijeron que sus amigos lo encontrarían y que viviría 2 años más. Sabía que iba a morir, y se despidió de la tía Caroline anteayer. Durante los 2 últimos años de su vida, David reveló a 3 de sus amigos personales los nombres de las 4 personas que su padre le había dicho en una visión que debía ir a buscar en el momento en que él volviera a por él, o cerca de ese momento, exigió a estos amigos, que al parecer tenían algunas dudas sobre la naturaleza divina de su visión, dudas que él estaba ansioso por disipar, que prometieran no divulgar los nombres de estas personas hasta después de su muerte. Los nombres, con sus respectivas fechas de fallecimiento, son los siguientes: William H. Hooper, fallecido el 30 de diciembre de 1882. Horace K. Whitney, fallecido el 22 de noviembre de 1884. Heber P. Kimball, fallecido el 8 de febrero de 1885. William Jennings, fallecido el 15 de enero de 1886. Como se puede observar, el intervalo más largo desde la muerte de David P. Kimball es de 2 años, 1 mes y 23 días. William Hooper, que fue el primero de los 4 en fallecer, precedió a David en unos 11 meses, mientras que Horace K. Whitney, el segundo en fallecer, le siguió 1 año después, día por día.